comenzamos a estudiar la carta de Santiago y una de las cosas que habíamos hablado de Santiago es que es un libro, es una carta, una cartita sumamente sencilla y sumamente práctica. Habíamos hablado de ciertos datos de Santiago que no los voy a dar ahora, así que si alguien quiere saber más profundamente de dónde proviene este pequeño escrito que tenemos enfrente, Santiago, puedes ir a la predicación pasada para escudriñar y estudiar mejor cómo nos vino, cómo el Señor nos dio esto. Santiago es el medio hermano del Señor Jesús, argumento que también lo dimos en la prédica pasada, así que hoy voy a limitarme simplemente en enunciarlo. Santiago es el medio hermano de Jesús. No puede ser Santiago el apóstol porque Santiago el apóstol murió muy rápido. Fue el primer apóstol en ser muerto, según el libro de Hechos, capítulo 12. Santiago el apóstol estaba predicando con Pedro. Más tarde voy a volver a este versículo para un punto de la prédica. Y Santiago fue muerto a filo de espada y Pedro fue llevado preso. Así que Santiago no pudo haber alcanzado a escribir esto. Es Santiago el hermano del Señor Jesucristo, como dice Pablo en Gálatas capítulo 2. Lo que yo quiero volver a repasar con ustedes, que sí vamos a tocar de la prédica pasada para usar como una especie de conexión, de trampolín, es la última parte de la prédica y un resumen del contexto en el cual se escribió esto. Santiago llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén, para que se entienda mejor, la capital de Israel. Él llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Pablo fue el líder de la iglesia en su expansión total, pero en la capital el líder llegó a ser Santiago. Santiago, medio hermano de Jesús, que al principio no creía en su hermano, según Juan capítulo 7, versículo 3. Al principio, él no creía en su hermano, inclusive junto con sus otros hermanos, hasta llegaban a hacer comentarios despectivos y burlones en cuanto al Señor Jesucristo. Después él termina creyendo y hasta se hace testigo de la resurrección de su hermano de carne, de su medio hermano de carne, y también se convierte en siervo de él, en esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso también ya lo habíamos hablado más profundamente antes. Ocurre algo en el tiempo de Santiago. Santiago, siendo líder de la iglesia de Jerusalén, se martiriza a Esteban, una historia que ya todos lo conocen, que leen el libro, si han leído el libro de Hechos. Según Hechos capítulos 6 y 7, Esteban es apedreado y martirizado, muerto por defender la fe del Señor Jesucristo. Es más, Esteban, mientras estaba siendo apedreado, él estaba orando por aquellos que lo estaban matando, que lo estaban destrozando. Entre aquellos que estaban participando de la matanza, del asesinato de Esteban, había un joven que estaba atajando el manto de aquellos que estaban apedreando a Esteban, que se llamaba Saulo, que después terminó siendo el apóstol Pablo. Así que miren esto. En esa época comenzó una gran persecución, empieza a haber matanzas, arrestos, persecución de todo tipo, y el Señor saca de esos perseguidores al que sería el apóstol a través del cual el Señor nos dio la doctrina más espesa y densa en cuanto al cristianismo. El apóstol Pablo, el apóstol para nosotros, para los no judíos. Había comenzado la persecución y muchos habían perdido todo lo que tenían, absolutamente todo. Yo quiero pensar en José de Arimatea, siendo un hombre renombrado religiosamente hablando y rico, que fue a pedir el cuerpo de Jesús. No sé qué habrá pasado después de él cuando él se manifiesta abiertamente como seguidor de Jesucristo, ni qué hablar de Nicodemo. La Biblia no dice, pero créame, gratis no le habrá salido eso. Entonces comienza la persecución y mucha gente que estaba en Jerusalén por un tiempo se volvió un lugar en el cual ser creyente, ser seguidor de Cristo Jesús, no era específicamente símbolo de no problemas, pero había una cantidad importante. Era ya una cantidad importante de creyentes. Si ustedes ven Hechos capítulo 2, capítulo 3, se convierten de a 3,000, de a 5,000,
Muchos ya habían miles de creyentes. Y cuando hay miles de algún movimiento, ya es algo en el cual hay más reposo, hay más fuerza, gracias. Entonces, comienza la persecución y estos miles de creyentes, también los apóstoles, empiezan a correr por todas partes de alrededor y llevan el evangelio consigo. Y miren esto, que es la metáfora que les puse el domingo pasado, como en la providencia de Dios, el Señor manda una prueba terrible a la iglesia que la sacude y muchos de ellos habrán llorado, gemido, se habrán desajuciado en medio de esa prueba, pero el Señor estaba a través de esa prueba haciendo que el evangelio se expanda. Porque al comenzar la prueba en Jerusalén, lo que el reino opuesto hizo fue zarandear el avispero para que esto se expanda por todas partes. Y una vez más, el reino que se opone al nuestro, tratando de cortar, de coartar, de impedir el avance del evangelio, termina haciendo que éste avance. Y ese es el contexto de Santiago. Un hombre, un pastor, porque obispo, pastor y anciano, en el contexto bíblico es exactamente lo mismo. Un pastor que estaba con sus ovejas, las que él ministraba la palabra de Dios. En un momento dado todas empiezan a correr y él escribe una carta pastoral, porque Santiago es una carta pastoral, una carta escrita por un pastor a aquellos que él pastoreaba, que ya no están con él, en el cual él les guía para que puedan vivir su fe en donde quiera que estén. Esa es la carta de Santiago. Una carta tremenda y sencillamente práctica. Cómo vivir nuestra fe, cómo glorificar al Señor Jesucristo. Esa es la idea principal de Santiago. Es una carta con muy poca soteriología, con muy poco evangelio explícito. Significa eso. Una carta que no habla del Apocalipsis explicado. Una carta que no habla de la creación, no habla de esas cosas a profundidad, sino que es una carta que guía al creyente a adornar su fe. En el libro de Mateo capítulo 10, versículo 16, el Señor Jesús dijo esto: miren que yo os envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Y si alguien se pone a pensar en este versículo, Mateo capítulo 10, versículo 16, es Jesús mismo explicando el contexto en el cual nosotros tendríamos que ser creyentes. En un mundo que son como lobos y nosotros como ovejas. Por ende, van a querer devorarnos por lo que creemos. Entonces, Jesús, después de decir esto, también dice esto: por eso yo les pido, yo les mando, estoy parafraseando, que sean prudentes como serpientes y mansos como palomas. Bueno, el entender que estamos en un mundo de gente no creyente que son como lobos y nosotros como ovejas, y tenemos que ser prudentes como serpientes y mansos como palomas, bueno, es eso llevado a lo explícito y práctico a lo cual nos está guiando Santiago. También quiero que se quede registro en esta prédica, si es que alguna vez alguien llega a oír por primera vez una prédica nuestra y justo pone esta predicación que se llama ¿Qué hacer en medio de las pruebas? Es un título atrayente para aquellos que están desesperados. Quiero que se quede registrado de que estamos hablando de lo práctico después de como iglesia estar más de un año hablando del Evangelio y de la vida del Señor Jesucristo. Entonces tenemos tanta cruz en la cabeza ahora, hay tanto evangelio en nuestra mente, que ahora vamos a tratar de cómo adornar ese evangelio. No sirve de nada simplemente hablar de lo práctico, del adorno, sin hablar de aquello que hay que adornar. ¿Comprenden eso? Así que esta iglesia, después de salir de un periodo largo, de hablar de la vida de Jesús, de cada obra suya, de cómo Él doblegó al mundo entero, de su vida, de su muerte, ahora estamos hablando de cómo adornar ese mensaje a través del libro de Santiago. Así que es un libro muy propicio
para lo que acabamos de hacer, meternos de lleno en la vida del Señor Jesucristo, en su obra, muerte y resurrección. Así que el contexto es una carta para gente perseguida en situaciones muy difíciles. Muchos de ellos lo habían perdido absolutamente todo. E incluso algunos de ellos estaban trabajando para ricos, para hombres acaudalados que los explotaban aprovechándose de la necesidad de ellos. Y eso es una lógica. La única forma en la cual alguno de ustedes, en su sano juicio, accede a trabajar con gente que los trata mal por un sueldo miserable, por un salario miserable, es por extrema necesidad. Entonces esto le estaba pasando a estos creyentes. Muchos de ellos, como lo habían perdido todo. Imagínense el contexto de algunos, cómo habrá sido. Habrán sido gente prestigiosa en Israel, en Jerusalén, grandes maestros de la Biblia, reconocidos, de linaje, de abolengo. Y de repente, por seguir a Cristo, lo perdieron absolutamente todo. Un ejemplo contundente, el mismísimo Pablo. Judío de judíos, en cuanto a la ley fariseo, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín. Yo soy judío, renombrado, discipulado por el mismísimo Gamaliel, nieto del gran maestro Gilel o Gilel. Y en un momento, nadie. ¡Wow! ¿Saben cuánto habrán pasado eso? ¿Saben cuánto habrán pasado eso? Y de repente Pablo, de ser algo, el mismo Pablo, de ser algo entre los suyos, no es nadie, es perseguido y está predicando el Evangelio y, según el libro de Hechos, haciendo tienditas para poder vivir. Así fue. Entonces, es lo que le pasó a muchos. Por eso es que Santiago capítulo 5 habla de una exhortación a los ricos opresores que se aprovechaban de los hermanos que lo habían perdido todo por causa de Cristo y lo estaban explotando. Los primeros 12 versículos de Santiago hablan de las pruebas, de cómo un cristiano debe llevar las pruebas. Y acá repasamos de nuevo esto. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son situaciones que muestran las cualidades que nosotros tenemos. Acción de probar a alguien o algo para ver sus cualidades. Eso es una prueba. Son situaciones, y por favor, mucha atención aquí, son situaciones que exponen nuestro corazón, quiénes realmente somos. Delatan nuestras áreas fuertes y nuestras áreas débiles. Entre pruebas también podemos subclasificar entre las pruebas cotidianas, esto es lo que habíamos hablado el domingo pasado, tiene mucha relevancia, que lo volvamos a tocar ahora, que son las pruebas que pasamos en el día a día. Habíamos puesto como un ejemplo práctico, porque tenemos que ser muy prácticos a la hora de hablar Santiago, es que una prueba, para empezar, podríamos decir que es levantarse temprano a la mañana. Para algunos no lo es, para algunos raros no lo es. De alguna forma llega a las 7, ¡poc!, abren los ojos y ni hinchados los ojos tiene. Para otros es un agonizar de 15 minutos. Da la vuelta. Y si vio su serie a la noche, peor. Ya es una prueba de responsabilidad, una prueba de dominio propio. Después se levanta, se prepara, y ya es una prueba subir en el transporte público para ir al trabajo, aquellos que lo utilizan. A las 7 de la mañana o 7:30 en Asunción, y me imagino que en todas partes, a veces viajar por la estribera es una prueba del Señor, de mucha fe, por cierto. O manejar es una prueba en la cual tu paciencia es puesta a prueba,
Tu dominio propio es puesto a prueba. Tus buenos pensamientos es puesto a prueba. Y el perdón también es puesto a prueba. Aquellas madres, mi esposa, hoy cuando estaba predicando este mismo sermón, y también en el sermón pasado, es una prueba para cada madre despertar a su niño y vestirlo y mandarlo al colegio. Hermanos, es una prueba. Aquellos solteros que todavía no saben qué eso es una enorme prueba. Así como un comentario simpático, aquellos que conocen a mi hija tiene la bendición de tener rulos, muchos rulos. Y a la mañana, al despertarse, ese pelo es salido de la tribulación. Y mi esposa trata de hacer el trabajo milagroso de peinarlo. Y créanme, es una prueba de su paciencia. Es una prueba cuando llegas al trabajo y hay un jefe cascarrabias, o cuando dirigís personas y a quienes dirigís no hacen las cosas como pediste que hagan. Todo el tiempo hay pruebas cotidianas, todo el tiempo, y son como un gotero, y podría acá tomarme horas hablando de pequeñas pruebas que cada uno de nosotros vive. Es una prueba orar a la mañana. Es una prueba. Increíblemente, a la falta de tiempo en la mañana para ir al trabajo o al colegio, lo primero que se dice es: ay, no oré porque no tuve tiempo. ¿Pero desayunaste? No, eso sí. Eso es importante. Porque por ahí me desmayo o qué. Entonces uno como que ahí sopesa cosas, ¿verdad? Santiago es para que nos autoanalicemos. Yo quiero decirle de paso que el estudiar este tipo de sermones es como muy autoflagelante, porque uno va estudiando y va también analizándose, y es doloroso, cuesta mucho estudiar y cuesta mucho predicarlo, porque también no me siento con la autoridad moral de pararme aquí como un gran acusador de todos ustedes, como si fuese que yo no cometo los errores que acabé de mencionar. Así que estamos en lo mismo. Soy un pecador que habla a pecadores, soy alguien que lucha contra la carne, así como ustedes. Y también quiero glorificar a mi Señor Jesucristo. Santiago también nos habla, también tenemos que entender que de estas pruebas pequeñas que nos van moldeando como cincelazos pequeños a la imagen de Cristo, hay pruebas grandes, que podríamos llamarle grandes tormentas. Son pruebas que vienen, que irrumpen nuestras vidas, que en un momento dado tienen el poder de desbaratar todo aquello que hemos construido y destrozan todo lo que teníamos como estable. Este tipo de pruebas grandes, nos muestran qué tan frágiles somos, qué tan débiles somos, qué tan dependientes somos. Y en nuestras vidas, después de estas pruebas grandes, hay como un antes y un después. Puede ser una enfermedad terminal, una muerte, la bancarrota económica, la traición de una persona que amamos. Tantas cosas que realmente nos destrozan. Pueden desbaratar todo lo que somos. En algunos casos, esto por favor, que el Señor les aloje en el corazón. En algunos casos, estas grandes tormentas tienen el poder de hacer que el cristiano vuelva en sí. ¿Entienden esa expresión? Volver en sí. Te fuiste, te perdiste del camino de quien alguna vez eras. Tal vez las riquezas, el prestigio, lo que sea, en algún momento dado hizo que te desvíes, y de repente viene una prueba y uno hace como un ¡ah! Y uno dice: ¿qué me pasó? Como que uno vuelve en sí. Y estas pruebas tienen en algunos creyentes que son bendecidos a través de ellas, que son bendecidos a través de ellas, que son bendecidos a través de ellas, el poder de que vuelvan en sí. Según Santiago, ¿qué se espera de un creyente cuando esté en medio de pruebas? Según el versículo 2, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es que cada cristiano realmente tenga gozo cuando esté en medio de las pruebas pequeñas,
de las pruebas medianas o de las pruebas grandes, que tenga gozo. Ese gozo no es una especie de masoquismo, de estar feliz cuando uno está en una tormenta. Eso no es real, no es lógico. En el término bíblico, gozo, sacado de Filipenses como base principal, gozo es tener confianza en Dios. Yo confío que mi Dios soberano, omnipotente, es el que controla absolutamente todo. Y yo, por ende, descanso en Él. No significa que estoy en desgracia y yo tomo una actitud pasiva y lo que será, será y espero nomás que pase. Sino que realmente es yo descanso en Él, pero a la vez soy activo en salir victorioso de esa prueba, cualquiera que sea por la cual yo esté pasando. Cualquiera. El gozo del Señor es tener consuelo en esto, que yo estoy en manos de un Dios que tiene una voluntad perfecta y que Él lo gobierna absolutamente todo y que no hay un átomo, no hay una molécula en el universo que se mueva sin que Él le diga, muévete. No existe absolutamente nada. Él controla absolutamente todo. Y yo me gozo en eso, porque ese es mi Dios. Ese es mi consuelo. Yo gozo de ese pensamiento, de esa esperanza. Ahora dice el versículo 4, que es lo que quiero mostrarles, es que dice, mas tenga la paciencia, miren, la paciencia, que es producida cuando mi fe es puesta a prueba. Mi creencia en Dios es puesta a prueba y eso produce paciencia, capacidad de soportar peso, capacidad de llevar situaciones. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Acá Santiago está diciendo que esta paciencia, esta capacidad de soportar peso, que tenga una obra completa en nosotros, que nos lleve a madurar, que nos vuelva perfectos y cabales. Es una expresión doble de hablar de madurez espiritual, porque alguien que en medio de tribulaciones está confiado y esperanzado en su Señor, es alguien que ha desarrollado madurez. Dicho sea de paso, la madurez no es un lugar específico. Ya soy maduro y ya estoy completamente maduro. La madurez en la vida de un creyente es un madurando. Yo siempre voy a estar madurando, siempre. Nunca nadie, ni un hijo de Dios puede llegar a decir en un momento dado, ya he madurado todo, ya no me hace falta más. Soy una obra terminada del Señor Jesús. Al menos que hayas muerto y tengas ya un cuerpo glorificado, en vida nunca un hijo de Dios puede decir esa frase. Así que si ya sos maduro, créeme, puedes ser más maduro en Cristo Jesús. Entonces tenga esta paciencia, su obra completa, para que ustedes sean maduros, sería una paráfrasis de esto, sin que os falte cosa alguna para que esta obra se lleve a cabo en ustedes. Y aquí vamos a entrar en el versículo 5 del capítulo 1 de Santiago. Y quiero introducirlo con una pregunta. ¿Qué pasa si este gozo no viene? Porque, pastor, todo muy lindo, suena muy bueno, pero yo en este momento estoy en una prueba. Hace tiempo que arrastro una tremenda depresión, estoy con problemas con mi esposa, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas económicos y, pastor, lo que yo menos tengo es gozo. Perfecto, pero ¿qué hago si este gozo no viene? ¿Qué hago? Y yo les pido que hagamos como si fuese que yo expandí mi oficina pastoral y esta es una gran consejería. Así que estamos todos acá y yo digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a matar muchos pájaros de un tiro. Y acá es una gran consejería. Créanme, si esto ustedes lo toman así en el autoexamen,
Si hablas conmigo puede ser más que nada para algo social, pero créame, te voy a decir lo mismo que te voy a decir en este momento. Es una gran consejería lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasa cuando ese gozo no viene? Yo estoy en pruebas. ¿Qué hago? Voy a mostrarles tres cosas a las cuales tenemos que apelar y practicar para poder realmente estar en el gozo del Señor. Tres cosas sumamente sencillas. Voy a darle mucho énfasis a la primera, porque las otras dos son más que nada complementativas de esta primera que voy a leer ahora. Dice el versículo 5 del libro de Santiago: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y acá es importante entender la secuencia. Santiago saludando a sus hermanos. Santiago hablándole que tengan gozo por si están en diversas pruebas. Santiago hablándole de lo que produce en ellos estas pruebas, esta paciencia. Y después dice que si alguno de vosotros tiene sabiduría, pídala a Dios. Ahora, ¿por qué después de hablar de pruebas y de tener paciencia, por qué él automáticamente viene con el tema de pedir sabiduría? ¿Por qué? Hay un salmo que es el Salmo 111, versículo 10, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Y quiero leerles un proverbio que está en Proverbios, capítulo 2, del 1 al 6. Es un buen versículo para marcarlo. Hijo mío, si recibieres mis palabras, voy a leerlo muy pausado, adrede, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Por favor, miren lo que dicen estos 6 versículos sumamente importantes del libro de Proverbios. Si yo tengo en cuenta la palabra de Dios, si yo inclino mi corazón a sus mandamientos, yo voy a terminar entendiendo el temor de Jehová. ¿Saben qué es el temor de Jehová? No es un temor o un miedo que uno tiene al salir de su casa en una ciudad insegura y uno teme o tiene miedo de que algún asaltante lo asalte y lo asesine. Es un temor de comprender, de entender ante quién uno está. Un ejemplo del temor de Jehová, de una comprensión de quién es, ante quién estamos, está en el libro de Génesis, cuando el padre de la fe, Abraham, ora al Padre y él lo hace con tanta reverencia que ese es alguien que está orando en el temor de Jehová. Eso es el temor de Jehová. Comprender ante quién estamos y tener una postura reverente al dirigirnos al Creador de todas las cosas. Y ese temor es el principio, es la base de la sabiduría. Y la sabiduría es esto, entendiendo ante quién estamos, quién es el juez, quién es nuestro Padre. La sabiduría es la capacidad de comprender los tiempos, los momentos y actuar en consecuencia con prudencia. Eso es sabiduría. Aplicar el conocimiento en el momento adecuado. No hay un curso para decir, 5 pasos para la sabiduría, 8 pasos para la prudencia. Es algo que uno lo desarrolla en el temor de Jehová, en el conocimiento de quién es Él. Y como yo sé quién es Él, lo amo y lo temo y le temo, y entonces yo actúo con sabiduría y con prudencia. La prudencia es uno de los atributos que el creyente más debe buscar desarrollar
para no pecar de manera innecesaria. Eso es prudencia, entender los tiempos, entender las medidas. Prudencia es decir algo en el momento adecuado. ¿Cuántas veces nosotros hemos creado una pelea, hemos pecado, porque hemos dicho algo justo en el momento cuando no teníamos que haberlo dicho? Muchas veces inclusive esas cosas son cosas ciertas, son cosas verdaderas, pero lo hemos dicho con el tono incorrecto, en el momento no adecuado y terminó causando una desgracia. También tal vez vamos con el consuelo diciendo, sí, pero yo dije una verdad y como que se va como, pero no fue en el momento en el cual debería de haber sido dicho. Entender eso, hermanos, permítame otra vez repetirle eso. No hay una universidad teológica, no hay un libro que te dé pasos para seguir como una fórmula, para decir, bueno, ¿cuándo lo hago? Eso es en el campo de la comunión con el Señor. Hay tiempo para reír, para llorar, para construir, para edificar. Eso es algo que solamente con la guía del Espíritu Santo uno puede llevarlo a cabo. Así que aquí Santiago, después de hablar de pruebas, dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala. Si alguno tiene falta de entendimiento, pídalo. ¿Por qué? Y acá está el punto. Porque cuando estamos en medio de pruebas, a veces nos cuesta mucho entender el por qué el Señor nos ha metido en semejante embrollo. Cuesta mucho. Cuesta. A veces las pruebas son tan fuertes y tan avasallantes que estamos como aturdidos. Pero después, cuando viene la calma, todo empieza a tomar forma y toma molde. Y ahí empezamos a entender el propósito por el cual el Señor nos hizo pasar por aquello que nos hizo pasar. Así que realmente cuando uno está en pruebas, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Es pedir esta sabiduría que viene de lo alto. Pedir al Señor comprensión, que nos ayude a entender el porqué de esta situación. ¿Qué quiere mostrarnos con eso? ¿Qué pecado Él quiere que quede expuesto, revelado en medio de esta tormenta? ¿Qué virtud Él quiere desarrollar en mí a través de esto? ¿Qué atributo suyo Él quiere que yo experimente con mayor fuerza al pasar por esta tormenta? El pedir sabiduría es lo primero que uno tiene que clamar cuando está en medio de una prueba. Señor, te suplico, Padre, que me ayudes a entender ¿por qué, Padre? ¿Cuál es el motivo? No te lo digo, Señor, como un reproche. Es con un anhelo de entender por qué me estás haciendo pasar esto. ¿Qué es aquello que me querés mostrar? Si uno sale de una tormenta sin haber aprendido absolutamente nada, uno no ha efectivizado, no ha productivizado a lo que realmente lo puede edificar para el resto de su vida. Entonces Santiago dice, después de hablar de pruebas, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente. La capacidad de entender del por qué el Señor hace lo que hace con nosotros y sus motivos. Hermanos, aquí hay, para comenzar, y quedo sorprendido y hago una pausa porque realmente la palabra de Dios es hermosa y cómo Él realmente da sabiduría al escritor, a Santiago. Todo el mundo tiene falta de sabiduría. Todo el mundo carece de sabiduría. Todos nosotros, sin excepción. Pero al decir si alguno de vosotros, Santiago le da como la opción al lector que él mismo se autoexamine al ver si le falta sabiduría. Voy a parafrasear a Kistemaker, que es un comentarista para mí uno de los más serios. Dice, explica que Santiago es pastor y que comprende a la gente, y él sabe que pocos admitirán que les falta sabiduría, o algunos lo admitirán, pero más que nada para no parecer soberbios.
pero en verdad muy pocos creen, pero en verdad muchos creen que no les falta sabiduría. Y repito, yo no he escuchado a alguien que me diga, pastor, a mí no me falta sabiduría, pero actúan no consecuente con esa frase. Porque como un test, para hacernos como un autotest a nosotros mismos, si creemos que nos falta una sabiduría, es simplemente esto. Una señal para examinarnos es qué tan seguido pedimos al Señor que nos dé su sabiduría para entender las cosas, para tomar decisiones. ¿Qué tan frecuentemente hacemos eso? Créanme, uno pide algo que cree con todo su corazón que lo necesita. Y Santiago dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿saben cómo él pudo haber escrito esto? Bueno, ya que a todos les falta sabiduría, tienen que pedirla, porque son una manga de imprudentes y se pasan metiendo la pata. Pidan, y que pidan, digo. Pero no lo hace así. Él dice, y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, es como que parece que agarra una bandeja con chocolate y dice, sabiduría, sabiduría, por favor, sabiduría, sabiduría. Porque él da el autoexamen, como si fuese que yo diría, sabiduría, no, gracias, yo estoy lleno, dice uno, y usted sí, yo un poquitito. Así que dice, y si a alguno de ustedes le falta, por ahí un poquitito, pídasela a Dios, el cual da abundantemente a aquellos que le piden. Entonces él da como que, repito, él tira como que la responsabilidad en el que lee y que aquel que tiene el orgullo muerto dice, yo realmente, Señor, lo necesito. ¿Por qué? Porque en mis últimas actuaciones lo único que he hecho es agravar más mi situación. Producto de palabras mías, de actuares míos, mi matrimonio es un infierno y duermo con el enemigo. Soy de constante mal ejemplo para mis hijos. Todo el tiempo rozo con gente en el trabajo. Y predico el evangelio y lo desvirtúo a la vuelta de la esquina. Señor, necesito esa sabiduría. No dejo de meter la pata. Yo lo necesito. Y el hombre, para admitir que necesita la sabiduría de Dios, tiene que primeramente humillarse. Después de hablar de sabiduría, de pedir la sabiduría de Dios, el cual Él da a todos abundantemente y sin reproche, y créanme, les será dada. ¿Cuál es el requisito? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Te das cuenta que pida pero con fe se refiere a la sabiduría? Pedí ese auto, pero pedí con fe, no dudando que te va a ser dado. Es de la sabiduría. Así que la próxima vez que te guste este versículo, no recibiste tu milagro porque dudaste, o no recibiste lo que sea porque dudaste. Bueno, este versículo, específicamente su contexto, habla de la sabiduría, del temor de Jehová, de entender los tiempos, de ser prudente. Ese es el contexto. Y dice, hermanos, y esto sí yo lo aseguro, si uno pide con fe, si uno pide creyendo, si uno pide convencido, sabiduría al Señor, yo te garantizo en base a este texto que el Señor te lo va a dar. Te va a dar la capacidad de comprender y refugiarte en sus planes, sea lo que sea y pase lo que pase. Y cuando uno habla de pedir en el versículo, uno necesariamente habla de lo que es orar, porque están juntos. Hablar de pedir es hablar de orar, hablar de orar es hablar de fe.
Dice en el versículo 7, no piense pues el que tal haga, aquel que ore sin realmente creer que el Señor va a dar esta sabiduría, que no piense el tal que va a recibir alguna cosa del Señor, dice en el versículo 7. Y miren por favor ya la primera conexión, porque yo les había dicho a ustedes que el libro de Santiago es como una explicación del Sermón del Monte. Miren la primera conexión con Mateo capítulo 7, el Sermón del Monte. Dice la oración y la regla de oro. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, y miren por favor esto, porque somos malos, solo Dios es bueno. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Dará buenas cosas a los que le piden. Y yo necesito mostrarte esto, que hay veces que el término buenas cosas tiene que ser santificado en nuestras mentes, porque a veces limitamos tanto lo que es buenas cosas, que la palabra de Dios, para la palabra de Dios, en la mente de Dios, buenas cosas no son específicamente lo que pedimos. Para ser más preciso, las buenas cosas de Dios son aquellas cosas que necesitamos. Y a veces lo que necesitamos no se conjuga con lo que hemos pedido. Quiero esto, Señor, quiero esto, así y así y así. No, pero no es lo que necesitas. Yo no he sabido de alguien que ore, Señor, disciplíname. No, yo no conozco a alguien que haya orado así. Pero a veces Él no disciplina. Y es cosa buena. Hay veces que el Señor va a conceder una petición. Les pongo un ejemplo rápido y por favor anótenlo. En el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 5, que les había hablado de la muerte de Jacobo y del encarcelamiento de Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel por predicar, añado yo, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro preso y la iglesia orando. ¿Saben qué ocurrió? Les resumo. Viene un ángel y de una manera milagrosa entra a la cárcel y rescata a Pedro y Pedro sale libre. Y el Señor contestó la petición de la iglesia y Pedro fue liberado. ¡Wow! Se le concedió a la iglesia lo que pidió. Otra petición, por ejemplo, podría ser, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 9, estaba predicando Pablo y un muchacho llamado Eutico, como Pablo se le dio por predicar toda la noche, este se quedó dormido y se cayó y se murió en pleno culto. Eso agua la fiesta, créeme, un muerto en tu culto, ¿verdad? ¿Qué pasó en la iglesia? Hoy se murió alguien. No suena muy bien. Dice que después, en Hechos capítulo 20, versículo 9, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo, dice, le resumo, se tira encima de él, ora y Eutico resucita. Eso sí que ¿qué pasó hoy? Hoy se murió un chico y resucitó de nuevo. Eso también le concedió. Ahora, miren esto. Este mismo hombre, Pablo, que oró para que un muerto resucite,
que hacía milagros, señales y prodigios. Este mismo hombre, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, miren, por favor, es el mismo hombre. Estaba pasando por una prueba terrible. No especifica él cuál prueba era lo que estaba ocurriendo. Él solamente dice un aguijón que yo tengo en la carne. Eso dice él en su escritura. Y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, algo que él padecía en su carne. Solamente eso dice. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Este que está rogando, y la expresión 3 veces para un judío es como decir, lo he dicho 1000 veces. Es como una expresión de perdí la cuenta cuántas veces lo rogué. Cuántas veces rogué porque esto me sea sacado. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Acá un hombre que oraba por gente que volvía a la vida, que hacía milagros, estaba rogando al Señor que le saque una prueba enorme que tenía en la carne. ¿Y saben qué dice Dios? No, bástate con saber que yo te amo, que todo lo que tenés no te lo mereces de mi gracia, porque yo no quiero que te enaltezcas por tantas cosas que te he mostrado. Y realmente vas a ser perfeccionado en la debilidad. A veces van a venir ángeles a salvarte. Créeme, enviados de Dios. A veces vas a salir de la prueba victorioso, pero también a veces va a dejarte ahí el Señor, porque es lo que uno necesita. ¿Saben qué es la sabiduría la cual Santiago te pide que pidas? Es la capacidad de comprender esto. Y gozarse en la soberanía del Señor. El hombre de doble ánimo, versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Comparando a los creyentes con aquellos que tienen como una lealtad dividida, que no confían en el Señor, que no tienen una fe contundente en Él, dicen creer en Dios, pero también creen en el mundo. Y el Señor es prácticamente su última opción. Dice en el versículo 9, el segundo principio que quiero mostrarles rápidamente, porque, como les dije, es como complementativo del grueso, que es pedir sabiduría de Dios. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, aquel que no tiene mucho, aquel que no tiene mucho poder adquisitivo, que puede ser pobre económicamente hablando. El hombre que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. En algunas versiones dice, en su posición. Y uno diría, ¿qué posición si este es pobre? Dice, aquel que no tiene nada según el mundo, debe de gloriarse en sus riquezas en Cristo, en aquello que lo exaltan más allá de lo que posea materialmente. Y después se refiere a los ricos y dice, pero el que es rico en su humillación, así como el pobre debe de gloriarse en sus riquezas en Cristo, el rico debe gloriarse en su humillación. ¿Cómo es un rico gloriarse en su humillación? En entender que todo lo que tiene es pasajero y que él va a terminar muriendo y al fin y al cabo no va a llevar nada de lo que posee. Por eso dice, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico
en todas sus empresas. Así que más o menos que le habla a dos grupos de creyentes, a los que tienen mucho y a los que no tienen prácticamente nada. A ambos le pide que se gloríen en el Señor Jesucristo. ¿Qué es algo que yo tengo que hacer cuando estoy en medio de una prueba? Es verme como el Señor me ve, que va más allá de mis posesiones, que tiene que ver con los tesoros que uno acumula, pero en el reino de los cielos. Porque créanme, el ser pobre, el no tener absolutamente nada, es una prueba, hermanos. Es una prueba. Pero también el ser rico lo es una prueba. Ahora, alguno diría, pruébame así, Señor, esa prueba yo quiero, dame la riqueza. Pero es una prueba, hermanos. Cambia corazones. El poseer cambia corazones. Y a algunos de nosotros nos viene bien, nos es cosa buena, en ciertas ocasiones, la escasez, porque la abundancia material podría desviarnos del camino. Así que ambas son pruebas, ambas, hermanos, ambas son pruebas. Así que Santiago se refiere a ellos y le dice, el que no tiene nada, gloríense en su exaltación, en su posición espiritual, en Cristo Jesús. Y el que es rico, gloríense en su humillación, en que algún día todas sus empresas van a perecer y él no va a llevar absolutamente nada. Porque ambos están siendo probados por el Señor. Y en ambas circunstancias hay que rogar a Cristo que nos dé sabiduría para poder conducirnos en donde estamos. Y por último, él dice en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. ¿Saben por qué, hermanos? Porque una prueba del Señor conlleva el ser tentado por el diablo para apartarse del camino. Recuerden, Dios no tienta a nadie y Él no puede ser tentado. Pero en medio de una prueba, Satanás aprovecha para hacer lo suyo y tentarnos. Un pastor de apellido Salcedo, a quien estoy escuchando, dice que una vez fue, y termino con esto, una vez fue a una ciudad para hacer un curso teológico acompañado con su esposa. Y varios hombres de varios países cristianos, hombres del ministerio que estudiaban teología, fueron al mismo lugar para hacer el curso. Dice que él hablando con todos, así hablando entre ellos, él se encuentra con una persona que era misionera en la China. Era misionero en la China. Él y su esposa. Un matrimonio con un hijo de 3 años. Hablando ahí en el pasillo, día tras otro, se encontraban, se preguntaban cómo estaba, y decía este pastor de apellido Salcedo que le parecía un privilegio estar ahí compartiendo cátedra con un misionero en China, donde es difícil ser creyente. En un momento dado, en un día, una mañana, había como mucho revuelo en la universidad, la gente hablando, había alboroto. Se acerca él con su esposa, este pastor, y pregunta qué pasó. Y dicen, el hermano misionero de China, sí, fue corriendo, fue de urgencia a su casa, aquí en donde reside, en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su niño de 3 años fue atropellado por un auto y murió. Dice este pastor que él fue junto a su esposa y ambos simplemente lloraron por lo ocurrido. Y lloraron, y lloraron, y lloraron. Uno podría en un momento dado decir y ser tentado por el enemigo si es que tal cosa le ocurre. Eso me puede pasar a mí, a cualquiera. Ser tentado por el enemigo y ser tentado por el enemigo y decir, yo soy tu siervo, Señor. Y mira lo que me ha ocurrido. Yo he predicado el Evangelio. Yo lo dejé todo y fui a la China a predicar tu cruz.
Y mira lo que me ha ocurrido, Señor. ¿Qué es eso lo que Satanás hace? Vos alguien que sirve a Dios. ¿Qué pasó? O de repente sos alguien que sirve a todo el mundo en la iglesia y estás en un pozo y nadie te llama, nadie te visita. Y uno dice, mis hermanos me abandonaron y yo que servía a tanta gente. Y ahí entra el enemigo a tentar. Una prueba conlleva una tentación de blasfemar contra el Señor, de pecar. La historia de este misionero termina así, y se la resumo rápido. Dice que después de un tiempo de luto, de reponerse, la esposa quedó muy mal porque estaba la esposa con el niño cuando esto ocurrió, y él, de decirle no jueguen en la calle, dio una vuelta y el niño salió y ocurrió lo que ocurrió. Eso devasta a cualquier mujer. Yo no quiero imaginarme lo que se siente eso. Esta pareja, meses después, ni siquiera años, meses después, se repuso y volvieron a predicar el Evangelio y a cumplir su misión en China. Yo calculo que en los primeros tiempos eso no habrá tenido molde, esa prueba. Son cosas que pegan tan fuerte que no. Yo enterré a un padre, al igual que muchos de los que estamos aquí presentes, pero en un sentido, biológicamente hablando, estamos preparados para, en un momento dado, enterrar a nuestros padres. Pero no hay padre o madre que esté preparado para enterrar a un niño. No hay. Yo me imagino, dice este pastor, ellos volviendo a la China y la gente aquí en discipulada preguntándole, ¿dónde está el niño? ¿Dónde está fulanito? Y ellos diciendo, falleció. Y ellos ahí aferrados a la obra, predicando del Señor. ¿Saben el impacto que tiene eso en la gente? ¿Saben cuánto tirarían la toalla y dejarían de lado la causa por eso? ¿Saben la capacidad que tiene ahora este matrimonio de consolar a aquellos que van a pasar por lo que ellos pasaron? ¿Saben? ¿Saben lo que eso es? ¿Saben cómo ellos van a abrazar a alguien que han perdido un hijo? ¿Saben la capacidad de misericordia que ellos van a desarrollar? ¿Saben los atributos de Dios que esta pareja habrá experimentado en medio de esa angustia, ese consuelo? Eso de entender, no puedo creer cómo estuve en pie en medio de esto. Y experimentar ahí la fidelidad de Dios, su amor, ¿Saben lo que habrá sido eso? Y cuando momentos así lleguen, porque llegan hermanos, es aferrarnos al Señor, es todo lo que tenemos. A veces el Señor concede la petición y a veces simplemente nos da la sabiduría para comprender lo que Él está haciendo, pero siempre nos da cosas buenas, siempre.